Poder Manifestar es una iniciativa que surge como respuesta a la necesidad de las personas, a las preguntas de quién soy, de dónde vengo, qué hago aquí, a dónde voy en esta vida, cómo puedo tener mayores sensaciones de placer y cómo puedo sobre todo entender cuál es mi relación con el entorno, cuál es mi relación con la gente que me rodea, cómo puedo tener una aproximación desde donde yo pueda sentirme parte de la realidad y sobre todo sentir que mis deseos se están cumpliendo y no generar toda esta serie de sensaciones que la gente tiene con respecto a no sentirse satisfechas, que sus deseos no se cumplen, que el vecino le va mejor, que a mí siempre me va mal. Todo esto que nos pasa, ¿no?, en el día a día. Y pues es que hay que entender que parte de estas famosas crisis existenciales que nos surgen vienen justamente alrededor de sentir que nosotros tenemos algo adentro que no ha terminado de salir, pero que cuando lo comparamos con la gente que está a nuestro alrededor, resulta que nos sentimos como si no tuviéramos en realidad nada, ninguna función y ningún propósito. Y es cuando entran realmente los procesos de crisis, de ansiedad, que últimamente a partir de unos años para acá, tal vez 10, 12 años, ha sido cada vez más frecuente y cada vez en edades todavía más jóvenes, que es parte de lo que nos preocupa. Bueno, primero que nada, te va a ayudar a que encuentres una mejor identidad con tu persona y una mejor identidad con tu ser. Es decir, que puedas empezar por diferenciar qué es tu ser, qué es tu ego. El taller consta de 6 módulos. En el primer módulo trabajamos con el ego y el ser. Esto te sirve para diferenciar cuál es tu parte, vamos a decir, tu parte manejable, tu parte moldeable, que es tu ego, y cuál es tu parte que quieres conocer, que viene a enseñarte una realidad diferente, la cual llamamos segunda atención. Sobre todo, que puedas diferenciar de qué manera tu ego te ayuda o se pone en tu contra. Muchas veces vamos por ahí creyendo que alguien nos está haciendo algo, que alguien nos está probando, no sabemos si Dios, no sabemos si el universo, nosotros mismos, desconocemos qué es lo que realmente es nuestro ego y cómo dejar operar a nuestro ser. Y es que el ego y el ser están un poco mezclados. Digamos que el ego es la parte que podemos modificar, que podemos trabajar, que podemos mejorar, pero el ser es esa cosa que nos hace de repente tomar decisiones un poco raras. A veces nosotros mismos tampoco entendemos cómo fue que fuimos a dar a ciertas situaciones. Parte de la importancia de poder diferenciarlos es que podamos, por un lado, trabajar nuestro ego al punto que nos sintamos cómodos con nosotros mismos y al mismo tiempo que cuando el ser empieza a funcionar en nosotros, lejos de asustarnos, nos sintamos seguros de lo que está sucediendo. Digamos que el ser es el que te pone las ecuaciones para que crezcas, ¿sí? Y el ego es esa parte que va un poquito detrás, haciendo las anotaciones de lo que sucede en tu vida, desde donde tú puedes recapacitar, recapitular, ver tus reminiscencias, tus memorias y cómo puedes usarlas para crecer. Vamos a decir que el ego es nuestra parte cómoda, que normalmente no tiene muchas ganas de cambiar, pero el ser es el que nos va llevando para poder hacer esos cambios en la vida. El que toma acción. La conciencia de reflejo es la capacidad de generar un simulador interno. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, desde las fuentes que nosotros trabajamos, lo cual es Cábala, Nahualismo y Tao, se entiende esto del mundo espiritual como una avenida de 2 direcciones. Es decir, es un simulador que te ayuda a conocer mejor la realidad en una conexión hacia arriba, hacia lo superior, hacia la luz superior, y en una situación de bajarlo, de entregarlo hacia la vida, entregarlo hacia el campo magnético planetario y también de regreso hacia las experiencias que me suceden, como yo elaboro también algo que me permite levantar esta energía, como levantar lo que les decimos una plegaria, y entonces puedo yo tener una interconexión donde yo ya voy practicando cómo trabaja esto de la pantalla, que quiere decir un reflejo desde donde yo puedo conocer la realidad, y lo vemos desde diferentes ángulos. Empezamos sobre todo entendiéndolo desde las personas que nos rodean, porque esa es la forma más fácil de entender cómo es que el universo me responde, el campo magnético planetario me responde.
En el caso de la conciencia de reflejo, prácticamente nos dedicamos a puntualizar fase por fase cómo va ocurriendo el famosísimo despertar de la conciencia, que todo mundo habla al respecto, pero realmente muy pocos saben en dónde empieza y qué hacer una vez que esto está sucediendo. La elaboración de este simulador interno te ayuda para que tú puedas reconocer esas sensaciones que te causa todo lo que vas viviendo, todo lo que vas aprendiendo en la vida. Y sobre todo es el primer acercamiento para que tú entiendas que el campo magnético planetario, el universo, Dios, el creador, como tú le quieras decir, siempre te está respondiendo. Siempre, siempre, siempre. ¿Y cómo responde a tus deseos? De hecho, es una de las partes más importantes del taller, porque sin la conciencia de reflejo realmente no hay manera de salir de la crisis existencial, y es cuando las personas empiezan a perder como las esperanzas en su vida hasta que empiezan a enfermar y muchos mueren. Para entender la conciencia de reflejo hay que entender que muchas veces ciertas cuestionantes que nos hacemos a partir de cierta edad empiezan a suceder, pero no suceden tan rápido como quisiéramos, o no alcanzamos a ver qué está sucediendo, y eso hace que empecemos a generar más confusión en nosotros mismos y por eso no podamos salir de esas crisis. Es bien importante conocer cómo funciona la conciencia de reflejo, cuáles son los estados por los que vamos pasando, para que a partir de ahí la sensación, lejos de ser como que la vida me está golpeando, más bien empiece a ser como que estoy entendiendo qué me está sucediendo en la vida y empiece a ser por fin un participante de ella en vez de solamente un espectador. Sin conciencia de reflejo no hay mundo espiritual. Es decir, no podemos accesar o creer que estamos accesando una situación de sensaciones internas conectadas arriba y yo allá en mi mundo. Así se dice, vives en tu mundo cuando crees que estás conectado con algo, y con lo único que estás conectado es con tus sensaciones internas, pero esas están totalmente desconectadas de la realidad. Es decir, si tú puedes meditar y orar y sentirte tú solo en conexión con Dios, pero no te sientes conectado con el mundo afuera o con las personas que te rodean, en realidad estás viviendo en tu mundo. Esa es la realidad. En el caso de los fulcros vamos a decir que vamos a ir explicando cómo en este despertar de la conciencia se va haciendo más evidente algo que nos ocurre durante toda la vida, que es entrar en ciertas facetas o ciertas etapas que llegado a un punto necesitamos superar, pero no siempre queremos o no siempre entendemos cómo hay que superarla, y a partir de ahí nos quedamos estancados y sentimos que nuestra vida se detiene. Parte de la importancia de hablar de los fulcros es justamente identificar cómo el campo nos va diciendo: ya llegaste en un punto de tu vida hasta aquí, necesitas hacer un cambio a partir de ahorita, y entonces a partir de ese momento empezar a trabajar en nuestro ego para poder hacer una cosa completamente diferente. Pero digamos que vivimos en una sociedad que espera que todo sea siempre igual y que funcione exactamente de la misma forma, y ahí es donde ya no sabemos cuándo cambiar, cómo cambiar y a partir de qué punto o qué cambiar incluso, ¿no? Los fulcros nos enseñan básicamente de qué manera el campo magnético planetario nos está golpeando con intervalos que son como las olas del mar. No miden el mismo tamaño cada intervalo, sino puede venir un intervalo corto, otro corto, un intervalo mucho más largo, y así tiene una lectura todo esto. Las restricciones nos enseñan de qué manera yo me relaciono con la pantalla y cómo tengo que usar el avanzar o el detenerme para hacer que las cosas se muevan de cierta manera en mi vida, y de qué manera yo puedo moverme o dejar de moverme para que empiece a entender de qué manera todo está conectado conmigo, tanto en el campo magnético planetario como en mis sensaciones internas, y cómo esta relación puede hacer que mi vida se vuelva enriquecida o empobrecida. De hecho, parte de las caídas que de repente sentimos son justamente producto de los fulcros. Si estás ya empezando a interesarte acerca de cómo funciona realmente la realidad, estamos segurísimos que vas a ir a dar al taller con nosotros. Los fulcros entonces nos enseñan las diferentes etapas en nuestra vida y cómo se marcan, no necesariamente porque otra vez es mi cumpleaños o porque ya salí de un cierto grado o terminé. Eso sí tiene que ver a veces, pero no siempre. Puedo estar cruzando un fulcro a media mañana, puedo estar cruzando un fulcro a medio mes, o no exactamente en mi cumpleaños, 5 días antes, un mes antes. O sea, no tiene que ver con las fechas específicas del calendario. Tiene que ver más con las sensaciones y la conexión que yo tengo con
cómo la vida me va golpeando. Incluso puedo también sentirlo cuando voy caminando por la calle, cuando voy en el carro, cuando voy en un viaje y de repente de un momento a otro ya algo cambió. Puedo igual estar sentado viendo la televisión en mi casa y de repente de un momento a otro algo cambió. Eso se llama un fulcro. Todos hemos escuchado alguna vez acerca de las leyes universales y cómo funcionan, cómo desapegarse, cómo soltar, pero lo que pocos dicen, o de lo que muy poco se habla, es que el campo también tiene unas leyes que funcionan igual para todos y que se repiten constantemente y que incluso van una detrás de otra y que son la única forma en la que podamos llegar a un punto de realización en nuestra vida. Si no entendemos las leyes, automáticamente nos podemos pasar 20 años tratando de hacer un proyecto, por ejemplo, y no poder salir de ahí porque nos estamos quedando atorados en una ley que no estamos entendiendo. Las leyes son las conexiones que existen en todo el universo. Todo está conectado por leyes y las leyes conectan una cosa con otra. Sí, las conexiones quiere decir, por ejemplo, en lo que compete a lo que nosotros queremos comunicarte, lo que queremos compartir contigo, las leyes se establecen desde el punto desde donde tú eres libre porque conoces las reglas del juego, ¿sí? Entonces, vamos a empezar primero por entender qué son leyes de automoción, cómo funciona mi verdadera libertad, qué tanto tengo o no tengo libre albedrío, y sobre todo la ley máxima fundamental, que es la ley de provisión, que es por la que muchas personas no terminan de entender cómo funciona la atracción. La ley de atracción en realidad es sumamente simple de comprender, pero ¿por qué no te funciona? Porque desconoces cómo trabaja la provisión. La provisión es la ley fundamental de cómo todo en el universo es nutrido y cómo tú siempre tienes lo que necesitas a pesar de que no lo percibas. Entonces trabajamos a partir de esa ley y vamos después a entender cómo funciona la atracción, cómo me dejo atraer hacia una persona o me genera un rechazo la persona, cómo lo que quiero cuando me acerco se aleja o cómo me puedo quedar aquí para que lo que quiero se acerque. Eso tiene una dinámica que tiene que ver lógicamente con base en la pantalla, en el entendido de cómo trabaja el campo, en la respuesta de los fulcros, en cómo el campo me responde y de qué manera puedo yo establecer un entendido desde donde yo a través de atracción puedo llegar a entender posteriormente cómo funciona la ley de manifestación y por último la ley de realización, que es para lo que todos estamos aquí. Entonces, si no te estás realizando, por ley no estás entendiendo cómo funcionan las otras leyes que fundamentan la manifestación. Y sobre todo, no estás entendiendo cómo atraes lo que atraes y por qué te pasa lo que te pasa. En el caso de las leyes, lo que vamos a hacer es ir entendiendo que parte del flujo del campo tiene que ver con entender las señales, de dónde vienen y hacia dónde nos tenemos que mover. Muchas veces tenemos como cierta intuición de que tendríamos que estar en algún lugar o no ir a un lugar en particular y no seguimos esa intuición y resulta con que las cosas no nos funcionan. Y una de las cosas que normalmente nosotros nos hemos dado cuenta es que las personas empiezan a confiar en que su trabajo es lo que les da su sustento y se les olvida que hay una ley muy importante que es la ley de provisión, de la cual todos gozamos y que nos permite justamente poder faltar un día a trabajar y aún así tener un plato de comida en la mesa. Entonces, parte de lo que nos interesa en este taller es poder clarificarle a las personas cómo funciona verdaderamente la ley de provisión, porque todos hemos escuchado al respecto, incluso la repetimos constantemente, pero realmente no entendemos cómo funciona y es ahí donde nosotros encontramos la oportunidad de meterlo como parte del módulo del taller. De verdad es impresionante cómo personas, para cuando entienden realmente cómo funcionan las leyes, empiezan a tomar mucho más riesgos en su vida y empiezan a emocionarse porque empiezan a vivir unas aventuras extraordinarias. El deseo es otro de los ápices fundamentales de nuestro taller. Vamos a incursionar, que tú aprendas cómo es que tus deseos se hacen o no se hacen realidad, qué deseos tienes, por qué los tienes, qué quieres sentir detrás del deseo que tienes y qué tanto puedes sentir eso sin tener que obtener la cosa en medio de lo que estás deseando y cómo obtener las sensaciones que estás buscando en la vida. El estudio del deseo es algo que nos ha traído, nos ha llevado desde hace mucho
tiempo y todos estamos ahí. ¿Cómo puedo obtener lo que quiero? ¿Cómo puedo llegar a esto que me falta? Me falta algo, no sé qué me falta, pero algo me falta. Necesito estas cosas. Sí, porque es que yo necesito, para poder hacer esto, necesito esto y esto. Y después, ¿de qué manera esto que deseo? Por ejemplo, quiero ser feliz. Hago un procedimiento para hacerlo, pero después cuando ya estoy ahí, ¿cómo me lo apropio como actitud? ¿Cómo me lo apropio ya como una intención impuesta en mí? Cualquier cosa que llego a hacer, lleva ya la impresión de la intención de la felicidad que estoy deseando. ¿Cómo llego desde esta carencia hasta esta intención? Eso es lo que trabajamos en el módulo del deseo. Sí, de hecho, parte importante acerca del deseo es que todos estamos deseando siempre, solo que a veces no nos damos cuenta que eso que deseamos algún día se cumplió y para cuando llegó no lo detectamos y precisamente por eso sentimos que nunca se cumple nada de lo que deseamos. Entonces, parte importante que vamos a identificar en ese módulo es justamente empezar a limpiar cómo funciona el deseo o cómo has venido deseando y de qué manera se cumplieron muchos de tus deseos, pero por situaciones distintas a las que estabas viviendo en ese momento, no alcanzaste a notar que se había cumplido. Y otra de las cosas muy importantes también es entender que el deseo también funciona en ciertos niveles y que si no estás suficientemente capacitado para llegar al deseo que aspiraste alguna vez, simplemente no se va a dar. Entonces muchas veces el deseo está tan relacionado con cómo vamos creciendo nuestro ego que a veces no llegamos a ningún lado y sentimos que la vida nos debe y entonces ahí es donde nos confundimos. Así que parte importante de saber cómo funciona el deseo es saber que cualquier cosa que desee se va a cumplir, pero uno tiene que estar dispuesto a ir sorteando los obstáculos que uno mismo se va a poner precisamente por haber deseado. Hay una situación también desde cómo elaboro mi deseo. Nosotros le decimos la ecuación o la plegaria, que es cuando tú no te das cuenta que hay una mecánica en donde tú deseas aquí, pero lo quieres realizar acá. Pero ya cuando no puedes, o sea, algo se te pone difícil, entonces te volteas y dices: fuerza superior, ayúdame. ¿De qué manera necesito tu ayuda? ¿Sí? Y no te das cuenta que hay una mecánica entre esto y esto. Solo pides ayuda cuando la cosa se complica, pero no te das cuenta que hay una mecánica que siempre está implícita ahí y que en la elaboración de esta plegaria tú podrías establecer un cumplimiento de deseos constante si supieras cómo funciona este mecanismo, y a eso es a lo que te queremos invitar para que vengas a nuestro taller. Nos dimos a la tarea de encontrar la manera más práctica y más sencilla en cuanto a conceptos para poder manejar toda la explicación anterior. Entonces hicimos un método que es relativamente sencillo, pero que necesita lógicamente de practicar toda la información previa para poder ir entendiendo e ir avanzando en el proceso del despertar espiritual y que la vida se vaya volviendo cada vez más llevadera porque cada vez entiendes más lo que te está pasando y puedas incluso relacionarte mejor con la gente a tu alrededor. Sí, el taller es totalmente práctico. Entonces llevamos ciertos ejercicios y también dejamos ciertos ejercicios que se tienen que ir practicando poco a poco y que si lo haces vas a ir viendo cómo tu vida cambia hacia mejor y sobre todo a sentir un mayor, pues no control, pero sí una relación más íntima con lo que te sucede y sobre todo ir entendiendo lo que te va pasando. Dolor igual a no entender, placer igual a entender. El método vamos a plantearlo así. Ya se ha hablado desde hace mucho tiempo que cada quien tiene su propia perspectiva. Nosotros no hablamos de perspectiva, pero sí hablamos de percepción. Y lo que sí sabemos es que hay dos tipos de percepción y en esos dos tipos de percepción normalmente nos perdemos. Parte de lo que vamos a hacer con el método es justamente enseñarte cómo en algún punto tu percepción está hacia cierto nivel de la realidad, pero si aprendes a cambiar el nivel de percepción, automáticamente tu sensación va a ser muy distinta y entonces vas a sentir que realmente estás fluyendo con el campo o con el universo o con la vida. Es aprender a estar por encima de lo que te sucede, aprender a cómo elevarte en esta sensación, como cuando tuviste un gran día, que de repente empezó, todo fluyó, llegaron amigos, salieron fuera,
y fueron a otra casa y después de ahí fueron a un parque y siempre hubo que comer, que tomar, siempre todo se fue resolviendo y para cuando te das cuenta estás en tu cama en la noche con un tremendo sentido de satisfacción. Eso es porque estuviste en una segunda atención y nunca te detuviste a poner tu diálogo interno, a juzgar qué estaba pasando y lo cual hace que se detengan las cosas. Entonces, gran parte del método lo que hacemos es que tú te concientices cómo haces que fluyan o detienes los procesos y las experiencias en tu vida. Y esto es bien importante porque si no sabemos cómo distinguir en qué percepción estamos, no le vamos a poder dar la vuelta a las cosas y además no vamos a disfrutar de igual manera todo lo que normalmente nos viene sucediendo cada vez que nos sentimos conectados con eso que le llamamos Dios o el creador o la fuente o el arquitecto o el director o miles formas de hablar de eso. Ya en resumen es la elaboración de si tal vez ya tienes una noción de el enriquecimiento o el engrosamiento del sentido del mundo espiritual, cómo realmente funciona su mecánica para que tú comprendas cómo se da la manifestación en tu vida, cómo se satisfacen tus deseos, de qué manera desear y sobre todo tener una metodología que puedas practicar de forma sencilla en donde tú te sientas cada día más y más y más conectado al campo, a la gente, a ti mismo y en un más alto sentido de satisfacción y de conexión con el grupo y sobre todo con la naturaleza, con la vida misma. Te invitamos a que te apuntes de una vez porque, créeme, esto no tiene precedentes, ha sido muchísima información acumulada, organizada, estructurada y que te va a quitar muchísimas dudas que seguramente vienes teniendo. Sí, entonces conéctate con la persona que te mandó este video y nos vemos ya sea vivencial o en línea en esta próxima sesión que estará anunciada aquí en los datos del video. Hasta luego. Adiós. Yo soy Tavo. Maca. Bye.